生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 16 al 20. Bandidos. Un grupo de bandidos. Mirando los kebabs que tenía en los brazos, ahora casi medio vacíos, la boca de William se torció ligeramente. Decidió que nunca más llevaría comida a la sala común de Hufflepuff. Estos tejones solían parecer mansos, pero en cuanto olían comida, se volvían más alborotadores que los demás. Cualquiera que le hubiera hablado, aunque fuera un poco, en los últimos días se acercaba por un poco. Pero no se les puede culpar. En Gran Bretaña, donde la cultura gastronómica es completamente inexistente, donde un restaurante famoso es francés y los mejores platos suelen ser indios, tales aromas, creados por un montón de especias, son realmente difíciles de resistir. A diferencia de los Ravenclaw que se esconden en sus torres, estos tejones no tienen reparos en servirse los bocadillos de William. Especialmente Cedric. Tos, un poco picante mientras tosía, Cedric limpió completamente la carne del pincho con los dientes. Se lamió los labios con anhelo, su mirada inconscientemente se desvió de nuevo a la bolsa de papel ahora vacía en la mano de William. Ve a la cocina y encuentra a un elfo llamado Rook. Apartando la mano de Cedric de un golpe mientras este volvía a coger la bolsa, William dijo gruñón. Solía ser amable con los demás y no le importaba compartir, siempre que se satisficieran sus propias necesidades. Lo que quedara debería ser suficiente ahora. En cuanto a las brochetas que se llevaron los tejones, con suerte, algún perro grande no se molestará. En su primera visita al comedor, William descubrió que sus recetas de hacía más de 100 años se habían perdido, pero eso no le impidió escribir una nueva. Al fin y al cabo, los elfos domésticos de la cocina de Hogwarts siempre estaban dispuestos a ayudar. Está bien, asintió Cedric con pesar. Por cierto, sobre el Quidditch que mencioné antes. No me interesa. William negó con la cabeza, negándose de inmediato. En los 3 años que pasó en Hogwarts, la Copa de Quidditch fue cancelada 2 veces por el director más impopular de la historia, Blake, así que, naturalmente, nunca se unió a un equipo, a pesar de ser un buen volador. Tampoco nunca le interesó el deporte en sí. Prefería escabullirse por la noche para lanzar piedras preciosas a las ventanas de la oficina del director en lugar de perseguir una pelota en el campo. Qué lástima, vuelas muy bien. Cedric negó con la cabeza, con aspecto algo decepcionado, pero no le dio demasiada importancia. Tras una breve charla, él y algunos estudiantes quedaron en ir juntos al comedor. William tampoco se quedó mucho tiempo. Regresó a su dormitorio, donde la habitación estaba vacía, con solo la cama del extremo izquierdo, pulcramente tendida. Las sábanas sin arrugas hacían sospechar si el dueño de la cama estaba obsesionado con el orden o si no vivía nadie allí. Cerrando la puerta del dormitorio tras él, William se dirigió rápidamente a la pared junto a la cama. Mientras permanecía allí, la pared, antes vacía, comenzó a transformarse, y los ladrillos se desprendieron para revelar una sencilla chimenea de ladrillo rojo frente a William. Unas cálidas llamas amarillas ardían dentro de la chimenea cuando William recogió una caja de hierro que estaba sobre ella. Tomó un puñado de polvo de plata y lo esparció sobre las llamas. Al instante siguiente, un fuego verde se alzó y, sin dudarlo, se abalanzó sobre ellas. Sala de los menesteres. Un olor sofocante lo asaltó, y el mareo constante le hizo cerrar los ojos, pero la sensación no duró mucho. Pronto, el mundo se calmó y William salió de la chimenea. Abrió los ojos y la escena que tenía ante sí había cambiado por completo. La cálida luz del sol se filtraba a través de las ventanas enrejadas del techo, y el suelo de baldosas de un azul intenso añadía profundidad a la habitación. Una gran estantería que se elevaba hasta el techo exudaba un aura antigua. En contraste con el dormitorio, la chimenea tenía un diseño intrincado, con llamas que danzaban cálidamente en una serenidad de tonos naranja y amarillo.
Esta era la sala de los menesteres, una vez la base secreta de William. Hace una semana, cuando William regresó por primera vez, salvo por el polvo en los muebles y la desaparición de un elfo doméstico, parecía que nada había cambiado en más de 100 años. Todo se conservaba como antes del viaje en el tiempo de William. Pensando en esto, el niño instintivamente tocó el collar en su cuello, y el reloj de arena dorado roto se balanceó suavemente. Aunque en apariencia William llevaba un siglo ausente, para él, solo habían pasado más de 2 meses. El breve verano no lo había alejado del mundo, y tras una rápida limpieza, que incluyó conectar discretamente la chimenea a la red Flu, trasladó todas sus pertenencias allí. Han pasado 100 años y ahora es una habitación solo para él, imposible de encontrar para cualquiera sin la guía de William. Pero antes de que William pudiera llegar a la mesa para dejar su bolsa de papel, una sombra saltó de repente de la barandilla y se estrelló contra sus brazos. Pero con rápidos reflejos, William atrapó fácilmente al atacante en la palma de su mano. «Ah, pequeño bribón, ¿qué has encontrado de nuevo?» Sopesando al escarabato en la mano, William le rascó la barriga con diversión. Estaba abultado, tal como esperaba. Sin dudarlo, levantó la pata rosada del escarabato y, bajo su mirada inocente, lo sacudió. Con un tintineo, numerosos objetos pequeños y brillantes cayeron al suelo. «Está bien, me has ganado 5 libras esterlinas otra vez». William colocó al escarabato mareado sobre la mesa y se agachó para recoger el galeón dorado más llamativo entre las baratijas. Se había encontrado con este escarabato cerca del bosque prohibido hacía un par de días. Gracias a su habilidad para la amistad con los animales, lo convenció fácilmente de volver a casa. Al principio lo dejó en la hierba que crecía fuera de la sala de los menesteres, pero de alguna manera, volvió a entrar en la habitación. Los escarabatos que había criado antes no tenían esos trucos. ¿Será que los escarabatos evolucionaron a lo largo del siglo? Estallido, en ese momento, un fuerte estruendo resonó repentinamente no muy lejos, seguido de un gruñido ronco. Aunque las palabras eran ininteligibles, la voz transmitía claramente mal humor. A William no le importó. Después de limpiar el suelo con magia, tomó el paquete de papel y el escarabato de la mesa y caminó hacia el sonido. Al pasar junto a 2 armarios y bajar las escaleras, se encontró con una gran jaula de acero inoxidable. La figura agachada en el centro miraba fijamente a William, conteniendo el impulso de saltar, observando con aprensión las discretas barras de acero inoxidable. De hecho, aquellos barrotes le habían causado no pocos problemas. «Buenas tardes, señor Greyback». William sonrió y se reclinó mientras una silla crecía convenientemente desde el suelo para atraparlo. «Parece que estás de bastante buen humor hoy». Fenrir Greyback se burló con desdén, pero el ligero movimiento de su nariz delató el anhelo interno del hombre. «¿Hambriento?». William preguntó a sabiendas. Tontería, había dejado morir de hambre a la otra parte durante 2 días y medio con antelación. Fenrir todavía no respondía, pero sus ojos no pudieron evitar mirar la bolsa de papel engrasado en la mano de William. Aunque las especias picantes cubrían la mayor parte del olor, aún podía detectar un leve olor a cordero. Era cordero. El hombre respiró profundamente, intentando controlarse, terminado, aún más hambriento. Como uno de los hombres lobo más notorios del reino mágico británico, la habilidad menos hábil de Fenrir era controlar los deseos de su corazón. Por algún motivo desconocido, la masacre de cada noche de luna llena ya no podía satisfacer sus ansias, así que incluso cuando no estaba bajo la luna llena, comenzó a atacar desenfrenadamente a mugles, llegando incluso a consumir carne humana, solo para saciar su sed de sangre. Después de que el Señor Oscuro desapareció sin dejar rastro, decidió abandonar el reino mágico y vagó por varias comunidades mugles en todo el Reino Unido. Para reducir los riesgos, se obligó a disminuir la frecuencia de los ataques a los mugles, pero nunca pensó en detener los asuntos rutinarios mensuales, ni pudo hacerlo, hasta que aquella noche de luna llena de hace 2 meses, se despertó en una habitación completamente oscura y allí estaba un niño. Cuando la maldición Crucio cayó sobre él, incluso pensó que el Señor Oscuro había regresado.
Pensó que moriría esa noche, pero por razones desconocidas, el niño le perdonó la vida, aunque hubiera preferido morir en el lugar. Incapaz de soportar el hambre en su estómago, el hombre enderezó la espalda con dificultad, miró fijamente los ojos azul oscuro ligeramente brillantes del niño. Te dije, no sé, desde que el señor oscuro desapareció, no tengo contacto con ellos en absoluto, no lo creo. William rascó la barriga del escarabato en su mano. La pequeña criatura, casi recuperada, aún intentaba acurrucarse en su abrazo. Levantó la mirada con indiferencia, su brillo se hizo cada vez más intenso. Di la verdad, puede haber una recompensa, ya dije la verdad, joder. Gruñó el hombre, irritado. Levantó la mano como si quisiera agarrar la jaula, pero la retiró en el último momento. A medida que el hambre en su abdomen se hacía cada vez más insoportable, se calmó a la fuerza. De verdad que no sé a dónde han ido esos mortífagos que quedan. Quizás el Ministerio de Magia los haya encerrado en Azkaban. Está bien, ya que no quieres hablar, espera, no he terminado de hablar. El ritmo del habla del hombre se aceleró abruptamente, señaló con el dedo la pared detrás de William, pero esa caja, su dueño sabe la ubicación de una comunidad de hombres lobo, ese era mi objetivo anterior, comunidad de hombres lobo. El acto de levantarse de William se detuvo, giró la cabeza y la pared mostraba la caja de extensión sin rastro, que en ese momento estaba ocupada junto con este hombre lobo. De acuerdo, habla con cuidado. El chico asintió, indicándole al hombre que continuara hablando. Tras la partida de Voldemort, he estado aislado del mundo mágico durante muchos años. Los últimos años han sido relativamente tranquilos, así que planeé reorganizar una fuerza, un ejército de hombres y lobo. Fenrir hizo una pausa. Pero los de mi especie se esconden muy bien, incluso a mí me cuesta localizarlos. Por lo tanto, acepté una comisión, con la recompensa de encontrar una comunidad de hombres lobo. Transportar estos materiales mágicos. William miró hacia el otro lado, los materiales mágicos habían sido sacados y ordenados en categorías en el estante. Fenrir asintió para confirmar. Una comunidad de hombres lobo bien escondida, ¿crees que aceptarán que organices un ejército? No, señor, la opresión del Ministerio de Magia sobre nosotros, los hombres lobo, es más fuerte de lo que imagina, así que contamos con una fuerza interna. Solo les falta un líder. Si me permite completar el trato, esta fuerza estará a su disposición de inmediato. Fenrir parecía haber tomado una decisión. Bajó la cabeza ligeramente y su tono se tornó respetuoso. ¿Fuerza interna? William rió entre dientes. ¿Te refieres a usar esta fuerza para atacar a niños? Jeje, señor, nuestros miembros aún necesitan expandirse. El hombre pareció no escuchar el sarcasmo en el tono de William, en cambio, él también sonrió, exponiendo una boca llena de dientes amarillos, afilados y desiguales. Muchos hombres lobo, liderados por Greyback, se proponían propagar la enfermedad, con la esperanza de algún día crear suficientes hombres lobo para gobernar el mundo mágico. Atacar a niños con mentes incipientes les facilitaba inculcar la idea de que los magos son enemigos. Está bien, ya que eres tan leal. William asintió y arrojó directamente la bolsa de papel que tenía en la mano a la jaula. ¿Estás planeando dejarme salir? El hombre reprimió el impulso de abalanzarse inmediatamente sobre la bolsa de papel y, en lugar de eso, miró a William con ojos expectantes. Claro que no, algunas cosas siempre requieren experiencia personal. Un destello de color extraño brilló en los ojos de William, negó con la cabeza y sacó su varita mágica. Cabello, acción. Un grueso cabello gris cayó en su mano. Tiempo, lugar, persona, habla. El primer fin de semana de octubre, en la posada Cabeza de Puerco en Hogsmeade, tenemos una señal de contacto. ¿Hay algo más? Sí, señor. Y un dato. Si intenta acercarse a Hogsmeade, puede intentar contactar con un mortífago llamado Severus Snape. Debería estar en Hogwarts ahora, aunque no sé cómo engañó al Ministerio de Magia. Puedo garantizar con mi vida que una vez fue el seguidor más leal del Señor Oscuro, Voldemort. Snape, vale, ya lo tengo, cállate. Sí, señor. Fenrir no mostró ningún descontento, solo inclinó la cabeza más.
Quédate quieto, en el futuro, una comida al día para ti. William se puso de pie, sacó un cuaderno de su bolsillo y caminó hacia otra habitación. Espera, ¿dónde está mi bolígrafo? Hasta medio minuto después de que la figura de William desapareciera por completo, Fenrir finalmente levantó la cabeza, su rostro feroz se llenó de una sonrisa. Nunca esperó irse tan simplemente, como un fugitivo buscado por el Ministerio de Magia durante décadas y aún así en libertad, por supuesto que sabía cómo interpretar el papel. Pero ahora parece que este pequeño mocoso llamado William se parece mucho a Voldemort. Arrogante, ansioso de que los demás se inclinen ante él. Sin embargo, ahora pensaba que salvaría su vida, porque ni siquiera Voldemort podría controlar por sí solo a tantos hombres lobo, y para entonces él todavía sería necesario para desempeñar el papel de lobo líder. Mientras estuviera vivo, siempre surgiría la oportunidad de revertir la situación. Pero por ahora, el hombre bajó la cabeza, mirando la bolsa de papel llena de aroma y tentación, no podía esperar para agacharse, abrir la bolsa de papel con sus garras y comenzar a devorar vorazmente el cordero. Espera, ¿dónde está la carne? El hombre parpadeó sin comprender mientras miraba fijamente la bolsa de papel llena de pan plano cubierto de especias. 3 de octubre de 1992, Oxmeade, Oxeadin, la tercera mesa a la derecha después de entrar tendrá una mujer con una capa de color morado oscuro sentada allí. 2. El uso de magia antigua para manipular emociones aún necesita mejoras, se requieren ajustes en la fuerza. 3. Severus Snape fue una vez un mortífago. 4. Comunidad de hombres y lobo. Le devolvió el bolígrafo que había sacado del vientre del escarabato y William se rascó el pelo. Ciertamente no le conmovió la mención de Fenrir de un ejército de hombres y lobo, todo lo contrario, siempre pensó que todas esas bestias que ponían en peligro a los niños merecían morir. Su dilema actual es: usar el cabello del hombre lobo para hacer la poción multijugos no debería tener ningún efecto negativo, ¿verdad? Mirando el saltamontes casi líquido en el caldero, William jugueteó casualmente con las malas hierbas en la maceta adyacente, las suaves hojas verdes se inclinaron al tocar sus dedos, pero pronto volvieron a su estado original. Según la receta de la poción multijugos, la fluxue debe cosecharse durante la luna llena, y aún hay tiempo antes de encontrarla a principios de octubre. Para que la poción multijugos funcione, la persona que se transforma debe sobrevivir, así que este hombre lobo no puede morir pronto. Pero William no tenía intención de matarlo directamente. Al igual que con la magia de amplificación emocional, tenía un montón de pociones y encantamientos esperando su validación, y este hombre lobo está destinado a ser el conejillo de Indias perfecto. Sin embargo, durante este interrogatorio, lo que más sorprendió a William aunque parecía justificable fue el pasado de Snape como mortífago. William no confiaba del todo en la información del hombre lobo, pero creía que era bastante probable que la verdad en este asunto fuera cierta. William tenía muchas razones en mente. Primero, al conocer a Snape, su radar de mago negro se activó inmediatamente, si no fuera porque el otro le explicó su identidad como profesor de Hogwarts, el plan de William era seguirlo después de que se fuera para ver si podía atrapar un pez grande. Que un mago negro fuera profesor no era algo raro en Hogwarts hace 100 años, de hecho, la composición del profesorado en aquel entonces era incluso más inusual. Antiguos aurores, antiguos inefables, antiguos profesores de Wagadou, incluso había un patriarca de los Sagrados 28 que servía de director. Es solo un ex-mortífago, y la configuración actual también es bastante ridícula, como tener un gigante mestizo custodiando el bosque prohibido. Al enterarse de la negligencia de cierto ex profesor mortífago durante las vacaciones, en la primera semana del nuevo curso escolar, casi todos los profesores, bajo la tutela de la profesora McGonagall, le ofrecieron tutorías individuales para familiarizarlo rápidamente con la magia. Al igual que hacía 100 años, aunque William dominaba los encantamientos que enseñaban incluso mejor que los profesores, seguía asistiendo a todas las tutorías. No solo porque la profesora McGonagall mencionó que podría reducir las tareas escritas, como el ensayo de 7 pulgadas sobre el hechizo de desaparición.
Naturalmente, también obtuvo otras ganancias inesperadas al mirar las filas de repollo chino masticador al otro lado de la sala de los menesteres, junto con unas cuantas macetas de mandrágora apiladas en la esquina. El invernadero del profesor Sprout casi fue vaciado por él, aunque esto permaneció dentro del ámbito del consumo natural en el aula, la velocidad del consumo todavía hizo sonar las alarmas en el profesor, que necesita mantener un perfil bajo recientemente. También intentó colarse en la oficina de Snape. La oficina del profesor de pociones es prácticamente un tesoro, es de conocimiento común, pero la vigilancia y hostilidad de Snape fueron como él dijo. Durante la hora y media que duró la preparación de la poción de vitalidad, no encontró ningún método para escapar de la mirada de Snape. Después de todo, la oficina de Snape y el baño no están en la misma dirección. Por supuesto, entre los profesores que proporcionaban tutorías después de clase a William no se encontraba Lockhart, aunque él también estaba en la lista de tutorías. William sacó el escarabato que olfateaba dentro del sombrero y dejó el cuaderno. La misión secundaria que le había encomendado Fenrir lo mantendría ocupado un rato, pero esta noche tenía una tarea aún más ardua. Está bien, puedes venir conmigo esta noche. Al ver al escarabato mordiéndole la manga, negándose a soltarlo, William acunó su trasero y lo acomodó en sus brazos. No temía que el escarabato le robara nada, pues todos los galeones dorados estaban guardados en un bolsillo sellado mágicamente, sin posibilidad de que entraran. Tras arrojar un puñado de polvos flu a la chimenea, William regresó a su dormitorio con el escarabato. La pared de ladrillos giró y la sencilla chimenea volvió a ser una pared vacía. El Niffler, que rara vez permanecía en silencio después de días sin salir, estaba sentado tranquilamente en el hombro de William, con sus ojos brillantes observando la cálida luz que ardía al pie de la cama. Para Harry, si hay algo más repugnante que ayudar a Lockhart a responder las cartas de sus admiradores en el mundo, es definitivamente sentarse con Draco Malfoy y luego ayudar a Lockhart a responder las cartas de sus admiradores. Soportando un doble disgusto físico y psicológico, Harry incluso sintió algo de envidia de Ron. Aunque Filch tampoco era mejor que Lockhart, al menos en la sala de medallas tenía amigos de Gryffindor para acompañarlo mientras estaba sentado con Malfoy. Pensando en esto, Harry casi instintivamente giró la cabeza para mirar. Y como si se conectara telepáticamente, Malfoy, sentado a su izquierda, también levantó la cabeza instintivamente. Al notar la mirada de Harry, el rostro del chico, aún más pálido que de costumbre, esbozó una sonrisa siniestra. No lo adivines, Potter. Ya le escribí a mi padre. Pronto le pedirá al director que expulse a ese pelirrojo de Hogwarts. Decirle que... ¿Vomitaste 2 litros de babosas? Harry bajó la voz y respondió bruscamente. ¿Dónde las sueles esconder? En tu cabeza. Dicho esto, Harry miró a Draco de arriba a abajo varias veces. El pálido rostro de Draco se sonrojó aún más al instante. Parecía querer estallar, pero enseguida recordó que estaban en la oficina de Lockhart. Lo miró, absorto en el correo de sus fans, y apretó los dientes y habló en voz baja. Esperen, primero Weasley, luego esa asquerosa sangre sucia, y finalmente ustedes, todos serán expulsados. Hogwarts no es lugar para gente como ustedes. Harry pareció inclinado a burlarse en respuesta, pero antes de hablar, una voz ronca de repente resonó en su oído. Era completamente diferente de las maldiciones de Malfoy y los murmullos de Lockhart. Era una voz escalofriante y maliciosa. Ven, acércate, déjame destrozarte, matarte, una voz profunda y hueca como si viniera del infierno. ¿Qué pasa, Potter? ¿Tienes miedo? Malfoy curvó los labios instintivamente al ver la expresión repentinamente congelada de Harry. O quizás pueda darte una oportunidad, arrodíllate y discúlpate conmigo ahora mismo. Podría considerar perdonarte la vida, ¿qué te parece? Pero esa sangre sucia y Weasley serán expulsados de todos modos. ¿Qué dijiste? La voz de Harry se elevó involuntariamente, haciendo que Lockhart, absorto en su propio mundo, volviera a la realidad. ¿Qué? Un momento, por los calzoncillos rojos de Merlín, ya han pasado 4 horas. El hombre miró la hora y se levantó instintivamente.
El tiempo vuela, ¿verdad? Lockhart miró a los dos sentados a la mesa, sonriendo. Muy bien, su castigo terminó, pueden irse, pero recuerden, no todos los castigos serán tan leves como este, ¿no lo escuchaste hace un momento? Harry interrumpió abruptamente los comentarios finales preparados por Lockhart. ¿En qué clase de locura estás metido? Mirando a Harry, cuya expresión había sido peculiar desde hacía un momento, Malfoy frunció el ceño y preguntó. Para entonces, ya habían abandonado la oficina de Lockhart, o mejor dicho, los habían expulsado. Lockhart estaba claramente disgustado con la interrupción de Harry, pero su condición de profesor le impulsó a invitarlos cortésmente a salir. Callarse la boca. Harry espetó sin dudarlo y miró a su alrededor, algo desconcertado. La oscura aula de defensa contra las artes oscuras estaba vacía excepto por él y Malfoy, con la lámpara de velas encendidas balanceándose suavemente en el techo. Ja, si te preocupa que te expulsen, siempre puedes contar conmigo, dijo Malfoy con desdén. Aunque no sabía qué le pasaba a Harry, burlarse de Harry Potter parecía casi inculcado en sus huesos. Las condiciones que mencioné antes siguen vigentes, no me inclinaría ante un tonto cuya cabeza está llena de babosas, tú, Malfoy respiró hondo y se dirigió rápidamente hacia la puerta del aula. Se detuvo en el umbral, como si quisiera responderle con dureza a Harry, pero al instante siguiente, la pesada puerta de madera le golpeó la frente. Golpear, suena bien. Un buen sonido significa un buen golpe. Tras tambalearse por la colisión, Malfoy cayó de espaldas, agarrándose la frente y mirando con enojo al intruso inesperado que irrumpió en el aula. Tomé el camino equivocado otra vez. Al observar el aula, que le resultaba familiar, William murmuró algo mientras daba vueltas al mapa en la mano, pero el escarabato sentado en su hombro tenía una opinión completamente diferente. Usaba sus cortas patas delanteras para tocarle la mejilla a William, chillando con fuerza mientras señalaba ocasionalmente el mapa que tenía delante. Guillermo. Harry se sorprendió un poco e instintivamente gritó el nombre del recién llegado. Eres, el estudiante transferido de Hufflepuff. Malfoy miró a William con una cara llena de ira, su palidez se tornó de un tono carmesí inquietantemente. Abrió la boca como si quisiera burlarse, pero cuando sus ojos se encontraron con los de un azul profundo de William, se encontró completamente sin palabras. Harry Potter, William miró alrededor del salón de clases, entonces, ¿está entrando en alguna historia principal? Buenas noches, Harry se acercó, con aspecto algo contenido. ¿Nos acaban de detener? ¿Buscan algún sitio? Observó claramente los murmullos de William al entrar, y el mapa de Hogwarts que sostenía. Este era un mapa que William había recortado de una copia de Hogwarts. Una historia. En ese momento, Harry ya había dejado de lado los susurros del infierno antes, mirando a William parado afuera, pero su mente estaba llena con la calidez de agarrar la mano derecha del otro temprano esa mañana frente a la cabaña de Hagrid. ¿Por qué sigue mirando mi mano? Sintiéndose un poco incómodo por ser observado, William instintivamente dio un paso atrás, y en ese momento, Malfoy salió corriendo del aula. Sorprendentemente, no se giró para lanzarle duras palabras a Harry, sino que corrió rápidamente por las escaleras sin mirar atrás, sus pasos apresurados se desvanecieron rápidamente en el aire. Sin embargo, los dos que estaban en la puerta claramente no prestaron atención a la partida de Malfoy. Como William no quería que lo vieran como la madre del Salvador, decidió esconder la mano tras la espalda. Buscó una escultura de dragón que debería llevar inscrito el lema de Hogwarts. Draco dormiens nunc quantitillandus. Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Lo siento, no sé dónde está eso. Es comprensible, los caminos de Hogwarts son realmente difíciles de reconocer, William no se decepcionó, y el escarabato sentado en su hombro también asintió. Pero recuerdo que debería ser subterráneo, aunque he dado 3 o 4 vueltas en la mazmorra de Slytherin, pero este es el 4º piso. Harry abrió la boca, aparentemente inseguro de qué expresión poner. ¿Me creerías si te dijera que no sé cómo llegué aquí? Una vez dentro del castillo, el atributo de búsqueda de caminos de William estaba al máximo y suspiró con impotencia.
Había pasado 2 años y medio conectando en secreto la mayoría de las chimeneas del castillo a la red de polvos Flu, asegurándose de no llegar tarde a clases todos los días. Pero esas chimeneas fueron desmanteladas o expulsadas de la red de polvo Flu durante los últimos 100 años. Ahora, para llegar a donde solía ir, solo podía dar una vuelta por el castillo buscando, afortunadamente, la posición de la sala de los menesteres no era demasiado infernal, y encontró el tapiz del troll atacando a Barnabas en el 8º piso en solo 2 días. Harry asintió, luego negó con la cabeza porque cada vez que veía al otro, sentía vagamente esa cálida sensación envolvente, lo que hacía que su actitud hacia William fuera algo peculiar. Está bien, la detención ha terminado, deberías regresar a tu dormitorio. Ven, extiende tu mano. William agarró al escarabato que acababa de subirse a su hombro, indicándole a Harry que extendiera la palma. Después de que el chico colocara las manos frente a él, la muñeca de William comenzó a esforzarse ligeramente, mientras unos 10 galeones dorados caían en sus manos al temblar. Eso debería ser todo, me voy ahora. Tocando el vientre aturdido del Niffler, William se giró y caminó en la dirección opuesta a donde Malfoy había desaparecido. Esperar, interrogación de cierre quería decir, gracias, por salvarnos a mí y a Ron antes sobre el lago negro, dijo Harry vacilante. Ah, ¿te refieres a eso? No es nada. William meneó la cabeza y su figura desapareció al final del pasillo. Al ver desaparecer la espalda, una leve sensación de pérdida brotó en Harry. Su objetivo al llamar al otro era volver a sentir el calor que sintió temprano en la mañana, pero al final, no estaba seguro de cómo expresarlo. Apenas organizó sus sentimientos y regresó familiarmente a la torre de Gryffindor. Pero el retrato de la dama gorda se abrió y Harry subió a la sala común con manos y pies. Harry, finalmente has vuelto. Con suficiente gente, terminaron el castigo temprano, y Ron, que ahora estaba en el centro del escenario bailando en la sala común, volvió la mirada. Estaba contando a los otros jóvenes leones la historia de sus extraordinarios logros contra Slytherin esa misma mañana, saludando con la mano al ver aparecer a Harry. ¿Qué tal la expresión de Malfoy esta noche? ¿Estuvo espectacular? Más o menos dijo Harry débilmente, aún de mejor humor, pero de repente recordó que Malfoy había mencionado la posible expulsión de Ron, así que examinó la habitación. ¿Dónde está Hermione? No lo sé, no la he visto. Ron notó claramente el tono superficial en la voz de Harry, pero asumió que se debía a que Lockhart lo había devastado durante 4 horas. Entonces, ¿Malfoy te dijo algo? No. Al ver la emoción en el rostro de Ron, Harry negó con la cabeza. Sabía que la respuesta que su amigo ansiaba no era la que él le daba. Después de saludar a Ron, Harry arrastró su cansado cuerpo de regreso al dormitorio, recostándose en su cama, con la mano levantada para frotarse las cejas. Harry sintió que estaba olvidando algo muy importante. Pero cuando intentó recordarlo, simplemente no pudo recordarlo. Mientras tanto, en la mazmorra de la torre. Finalmente, mirando la escalera de caracol en el centro de la habitación que conducía hacia abajo, William asintió aliviado. Había logrado evitar perderse hasta la mañana. Aunque, los antiguos ladrillos de piedra giraban sin cesar, formando rápidamente una escalera de caracol que descendía al centro de la mazmorra. Mientras William se encontraba frente a las escaleras, una oleada de aire viciado y en descomposición lo golpeó. Chirrido, en ese momento, el Niffler ya había movido su posición a la parte superior de la cabeza de William, enroscándose nerviosamente mientras miraba hacia la oscuridad en lo profundo de la escalera. Tranquilízate. Consolando al escarabato, que inexplicablemente estaba asustado, William levantó su varita mágica. Lumos. Una luz fría brilló en la punta de la varita mágica de William, quien comenzó a descender. Tras un tramo de la escalera de caracol, había un pasillo estrecho, ruinoso y polvoriento de piedra oscura, con un muro de piedra roto que bloqueaba el paso de William. Rebelio. Al momento siguiente, innumerables puntos de luz azules y dorados aparecieron de la nada detrás del niño, bailando ligeramente en el aire antes de finalmente asentarse en un agujero completamente negro debajo del muro de piedra.
Eran rastros de magia antigua, una salvaguardia que William había establecido para este lugar. Con un movimiento de la varita, al momento siguiente, el agua de manantial azul dorada comenzó a subir por el agujero, reuniéndose en el borde de la pared de piedra, formando rápidamente una puerta azul y dorada llena de textura similar al jade, reemplazando la pared de piedra rota. Parecía que nadie había visitado este lugar durante el siglo pasado. Al abrir la puerta, que contrastaba con el estilo arquitectónico circundante, el olor a descomposición en el aire se disipó, reemplazado por un aroma tranquilizador, mientras la tenue luz iluminaba la enorme cámara secreta frente a William. Cámara de mapas Nox. La luz de la varita mágica se apagó. Gemido. El escarabato, que de alguna manera se había escondido en el sombrero, asomó la cabeza por el borde de la túnica, observando nerviosamente la enorme habitación que tenía delante. Aunque estaba llena de objetos brillantes, extrañamente no mostró ningún interés en ellos. Al bajar las escaleras, William atravesó la superficie central de espejo negro de la cámara secreta. Frente a la entrada había 4 murales con fondos completamente diferentes. En ese momento, solo el segundo mural desde la derecha mostraba a un anciano de cabello blanco, sentado tranquilamente en una silla, con los ojos ligeramente cerrados. Consciente del movimiento que William provocó, instintivamente abrió los ojos. «Regresas, espera, estás», mirando el rostro familiar pero extraño de William, el anciano parpadeó confundido. «Buenas noches, profesor Lacham». William hizo una ligera reverencia en señal de saludo, sus rasgos comenzaron a cambiar ligeramente, lo suficiente para hacerlo parecer una persona completamente diferente. «William. ¿Eres tú? ¿William Richard?», preguntó el anciano, perplejo. Aunque el niño que tenía delante parecía idéntico al de hacía un siglo, Percival Rackham obviamente tenía muchas cosas que no entendía. Por ejemplo, ¿por qué había desaparecido por completo en los últimos 100 años? «¿De verdad eres tú?». La voz del anciano parecía algo temblorosa. «Ha pasado mucho tiempo, sí». William asintió con seriedad, sabiendo que, si bien para él solo habían pasado 2 meses, para los demás había transcurrido un siglo. Pero ¿cómo pudo ser esto? El atisbo de sospecha en los ojos de Rackham no había desaparecido. Claramente estaba esperando una explicación razonable. «Es una larga historia», William suspiró con impotencia, buscando su collar, alto, agarró al escarabato que se colaba en las profundidades de su sombrero y sacó un collar de platino de su vientre. Al final del collar había un reloj de arena circular roto. «¿Cuándo robó eso?». Metiendo al escarabato algo triste en su bolsillo, William acarició el giratiempo que tenía en la mano, preguntando: «Profesor, ¿cuánto sabe?». Se refirió a su desaparición, sabiendo que siempre que algo existe, quedan rastros. Incluso leyó sobre su historial en Hogwarts. Una historia. Un profesor de defensa contra las artes oscuras que desapareció antes de asumir el cargo, mencionado de pasada. El profesor Gerard lo mencionó, diciendo que el director Blake había aceptado su solicitud de empleo. El anciano se levantó, paseándose de un lado a otro en el cuadro. Pero no recibió su respuesta, lo que lo enfureció bastante. «Está bien, ese anciano estaba enojado o iba camino de estar enojado todos los días, no me extrañaría que muriera temprano». William comentó sin reservas, sin sentir ningún cariño por el anciano de la familia Blake. Supremacía de los sangre pura, arrogancia, lengua afilada, desdén por los jóvenes, tenía todos los defectos típicos de un obstinado veterano de la sangre pura, incluso de forma intensificada. ¿Quién sabe por qué ese anciano finalmente aceptó su solicitud de trabajo? Su plan original era esconderse en secreto en la sala de los menesteres. Presentar su currículum fue solo un movimiento casual. Rackham permaneció en silencio, sabiendo muy poco acerca de ese director Blake, y solo oyó hablar de él unas cuantas veces a través de Fitzgerald. «Parece que usted tampoco sabe mucho, profesor». William levantó el giratiempo hacia el retrato, sin intención de ocultar nada. El anciano que tenía delante era quizás la persona más parecida a él en el mundo, y como compañero guardián de la magia antigua, sus intereses y aficiones coincidían por completo.
Basándose en su comprensión del profesor Rackham, la posibilidad de traición por parte de la otra parte era absolutamente cero. Los que estaban vivos podrían haber cambiado, pero un retrato no sería menos terco que un Niffler viendo galeones dorados. ¿Es esto un giratiempo? El anciano examinó el colgante en la mano de William, hablando con tono confundido. Se lo confisqué a un grupo de magos negros que vendían artefactos. Investigué un poco, pero hubo un pequeño contratiempo. William de repente pareció algo culpable, como si acabara de darse cuenta de algo. El profesor Rackham pareció notarlo también y frunció el ceño. ¿Qué hiciste exactamente? Tomaste prestados esos antiguos, William, nos lo prometiste. Fue un accidente, tu accidente permitió, bueno, deberías estar agradecido de que nada inesperado ocurriera en el siglo pasado. Rackham respiró hondo, ahora convencido de la identidad de William, aunque la historia sonaba extremadamente absurda. Pero esa es magia antigua, y ni siquiera dedicando su vida a investigarla ha descubierto su verdadera esencia. Así, después de intercambiar brevemente actualizaciones sobre las circunstancias recientes, el anciano evaluó a William. Entonces, ahora eres nuevamente un estudiante en Hogwarts, y estás en 5º año. La historia es sorprendentemente similar. Final del capítulo.